Bueno, pues bienvenidos. Hoy toca el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Un tema muy interesante porque, así como puede ver ahí en la fotografía, estas son las ruinas de allá de Pérgamo, en Turquía. Y precisamente es lo que significa Pérgamo, ¿no? Fortaleza, un castillo, de donde viene el término después latín, creo que Burgos, ¿no? Burguesía de los castillos. Pero lo que quiero que veas es que era una fortaleza natural. Una fortaleza natural. Le puse ahí un mapita de cómo es que está ahí cerca de Italia y cómo se va acercando hasta el punto donde puede ver ahí un museo. Pérgamo era una fortaleza, como le digo, pero aparte tenía su acrópolis, ¿no? Una megaciudad, una biblioteca, la biblioteca más grande después de la de Alejandría. De hecho, fue una capital del reino después del sucesor de Alejandro Magno, el que conquistó y el que hizo grandes cosas allá en aquella región. Y ahí, por si le pregunta a Google Maps, ahí lo va a llevar, ¿verdad? A Pérgamo, junto al templo de Dioniso. Ahí lo puede buscar. Ahí, mira, esta es la foto que le presentaba al principio. Esa parece que son las ruinas de la biblioteca. Tenía su aerópago o su auditorio natural, ¿verdad? Ahí en la colina, donde se podían hacer eventos artísticos o, como más adelante vamos a ver, Pablo predicó ahí en el areópago, ¿verdad? Y se difundía el sonido. Ahí dice, es el cerca de Asclepión. Y eso nada más como breviario cultural y para que podamos ubicar. De hecho, es algo interesante, ¿no? Que gente que no es creyente, pues al final aprovecha o que incluso pueda contradecir lo que la Biblia dice. Hay tours que lo llevan a las 7 iglesias de allá, de aquella región de Turquía, ¿no? Y entonces gente no creyente, pero pues al final está sacando dinero y ahí usted, si tiene oportunidad, puede visitar las 7 iglesias, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a entrar en materia. Le he comentado al estar estudiando el mensaje a las iglesias, ¿verdad? Que tienen una estructura donde Dios se dirige al ángel, donde Dios le reconoce lo bueno, hace un reconocimiento positivo de la iglesia, pero luego también le hace un reconocimiento negativo, la recomendación y la promesa o recompensa, ¿no? Y número uno, ¿cómo se presenta? ¿Cómo se presenta? Aquí vamos a ver Apocalipsis 2:12, dice la palabra de Dios, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Entonces vea que aquí el Señor Jesús está presentando. Recuerda cuando el apóstol Juan en los primeros capítulos, primer capítulo de Apocalipsis, describe, no menciona a Jesús, dice uno semejante al Hijo del Hombre. Entendemos que ya era con su cuerpo glorificado. Y se presenta así, a uno que se pasea en medio de 7 candeleros de oro, que tiene 7 estrellas en la mano derecha y que una espada aguda sale de su boca. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Dice ahí, ¿verdad? Dice esto escribe, yo conozco tus obras, donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes ahí a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Amén. Aquel que lo recibe. Y estaba viendo aquí que no se cargaron mis notas, pero vamos a ir viendo uno a uno, ¿verdad? Lo que tengo aquí. Ok. Entonces dice ahí la palabra de Dios, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto, que tiene la espada aguda de 2 filos. Yo le quiero preguntar, ¿usted se había puesto a pensar de dónde viene la espada? ¿La espada será un invento humano o la espada será un invento divino? ¿La espada será un invento humano o será un invento divino? ¿Me podrás traer mi otra computadora, jefe? La que dejé en mi escritorio, por favor, que no se cargó aquí el PowerPoint, para poder hablar un poquito de eso.
Y entonces, sí, le he enseñado, ¿no?, que cuando trazamos la escritura, dice la Biblia que tenemos que ver dónde empieza, dónde toca, dónde termina, ¿no? La primera vez que se menciona una espada en la Biblia es allá en Génesis capítulo 3, cuando el primer hombre Adán es juzgado, dice que es expulsado del huerto y entonces Dios pone una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida, ¿no? Entonces vemos que de entrada la espada es un arma, un armamento de diseño divino, ¿no? La primera vez que se menciona no es el hombre inventándola, sino es Dios poniéndola, y obviamente ya conforme a las edades, ¿verdad?, la etapa de piedra, de bronce y demás, gracias, se va desarrollando y entonces ya tiene. Permítanme más aquí cambiar de computadora para poder aprovechar el PowerPoint porque no lo pasé bien. Ahí disculpe tantito. Y ahorita lo vamos a poner acá para que lo podamos meditar juntos. Amén. Nada más denme aquí un minutito en lo que hago el cambio. Bueno, quédense ahí los que anotan. Estamos viendo que la espada es de diseño divino. Amén. Ok, vamos a ponerle aquí. Vamos a ver qué pasa. Ahí está. Ya lo tengo aquí. Ok, cerramos esta entonces. Eso sí, muy bien. Entonces ahí está, ¿no? Perdone ahí la interrupción. Entonces ahí tenemos, ¿no? Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre, puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino al árbol de la vida. Ahí le pedí a la IA que me pusiera la espada de dos filos que se menciona en Apocalipsis de acuerdo al primer siglo, y son las características que me da, por eso no la ve tan reluciente, ¿verdad? Le digo que los materiales fueron avanzando con el tiempo, pero lo que quería marcarle es cómo es que la espada es de uso divino. Hay tres palabras que traducen espada, pero tiene diferentes usos en la Biblia, ¿no? Es un juicio, hay una espada en el griego que es de uso corto, cuando el Señor Jesús dice, yo no vine a traer paz sino a espada, entonces una espada de uso corto. Pero la espada que menciona aquí Apocalipsis es esta espada larga. Le puse ahí el hebreo, la palabra griega sería romaifa, pero es de alcance largo. Cuando dice aguda de dos filos es que tiene un largo alcance. Y le puse ahí Hebreos 4:12, porque dice que la palabra de Dios, dice, es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Vea cómo no es lo más cortante de la espada de dos filos. Dice, la palabra de Dios es más cortante. Pero quiero que vea la aplicación, dice, penetra hasta partir el alma y el espíritu. Entonces, un arma humana, un arma física, obviamente le va a afectar el cuerpo, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, y de hecho cuando Juan narra que del Señor sale una espada aguda de su boca, entonces dice, es una espada que penetra hasta partir el alma, llega hasta el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, cuando vemos que el apóstol Juan describe al Señor Jesús como alguien que tiene una espada aguda en su boca, es alguien que con su palabra, su sola palabra puede penetrar. De hecho, con su sola mirada, ¿verdad? Dice la Biblia que cuando los personajes, Daniel, Juan, diferentes, vieron al Señor, dice que caí como muerto a sus pies, ¿no? Su misma presencia es majestuosa. Imagínese ahora su palabra. Pero quiero que vea, obviamente no nos va a dar tiempo de ver cuál es el uso de los dos filos. Un hermano decía, es que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. No, claro que no es eso. Pero cuando es de dos filos, es que dice la Biblia que así como Dios hace la herida, también la sana.
y tengo como referencia ahí Joel 2:8, que dice, ninguno estrechará a su compañero, cada uno irá por su carrera, dice, y aún cayendo sobre la espada, no se herirán. La espada de dos filos. Le digo que así como hiere, sana, pero también que aun cuando la aplica hacia sí mismo, dice, no tiene herida, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Perdón, tal como el Señor Jesús enseñó, dice, yo no hago nada que el Padre no me diga, todo lo que está escrito tiene un cumplimiento. Entonces, básicamente, en palabras coloquiales, que vive lo que predica, ¿no? Él no enseñaba, no exigía algo que él mismo no cumpliera. Cuando viene con Juan el Bautista, ¿verdad? Le dice, no quería bautizarlo Juan, le dice, deja ya, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, Jesús, al decir que tiene una espada de dos filos en su boca, es de que hiere y sana, pero también que lo que ejecuta como juicio, él ya lo pasó, ¿no? No te va a exigir algo que él no haga. No te va a exigir no mientas, no robes, no adulteres, no des falso testimonio, no deshonra a tus padres. Si él mismo no lo hizo, él no te lo va a pedir. Entonces, por eso que cuando viene ese personaje descrito ahí en Apocalipsis, dice el que tiene la espada aguda de dos filos en su boca, es alguien que ya está, que ya vivió, ¿verdad? Que ya vivió lo que te está pidiendo y que por cuanto ya lo vivió, entonces nos condena, ¿verdad? Porque no es como uno diga, es que no lo puedo cumplir o tengo debilidades. Él como hombre nos mostró el camino, nos mostró la manera y que es posible. Obviamente Él es misericordioso y sabe nuestras debilidades, pero cuando viene en un plan de juicio, entonces simplemente viene y va a cortar, ¿verdad? Viene y va a cortar. Ahora vamos a seguir, dice ahí el 2.13, dice 2.13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces creo que casi todo lo que es Latinoamérica y algunos puntos de Estados Unidos, todos tenemos referencias, ¿no? Si es un punto muy alto, escabroso, peligroso, un monte, le decimos el pico del diablo, ¿no? En México lo digo porque entonces hay una carretera que tiene muchas curvas, la curva del diablo. Y todo es del diablo, del diablo, del diablo. Y le digo eso porque entonces, muy concretamente, muy específicamente, Apocalipsis 2.13 dice que está ahí donde mora la iglesia de Pérgamo, dice ahí está el trono de Satanás. No con eso quiere decir que ahí hoy día esté el más grande templo dedicado a Satanás. Ahorita que le estamos hablando de Halloween a los niños, ¿verdad? No es que usted ve en el mundo, o sea, los satanistas no están como cualquier otra religión, ¿verdad? Acepta a Satanás, adora a Satanás, ríndete a Satanás, a ellos no les importa. Con que logren contaminarte, con que logren tenerte manipulado, para ellos está bien, ¿verdad? Pero lo que le quiero decir con esto es de que no es un lugar físico. No es un lugar físico lo que ahí estaba diciendo, o sea, aunque su tiempo en su momento fue algo muy concreto, así como les he enseñado el mapa, ¿no? Que es una región de Asia que representa lo último de la tierra que mencionó Jesús en Mateo 28, pero no es solamente eso, o sea, en su momento fue algo porque le comentaba culturalmente, ahí se encontraba la segunda biblioteca más grande de la época, entonces se concentraba cultura, religión, política, las artes de aquel tiempo, una influencia. Ahorita vamos a ir viendo por qué le digo. Lo que quiero que vea es cómo se acuerda cuando vimos la iglesia anterior, Esmirna, mencionaba los dos nombres de Satanás, ¿verdad? Satanás y el diablo, y veíamos que dice los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, ¿no? O sea, Satanás opera dentro de la iglesia, el diablo opera fuera de la iglesia, de acuerdo a lo que estamos estudiando. Como trono, usted sabe que es el centro de mando y todo, pero yo lo que quiero que vea es, si usted analiza, Dios a través de la Escritura dice, mi trono es el cielo, ¿eh? El trono de Dios está en el cielo, dice, el cielo es mi trono, la tierra es el estrado de mis pies. Pero quiero que vea entonces cómo el plan de Satanás, por su parte, lo que estamos viendo ahorita, no era un lugar físico, porque cada lugar, México, Estados Unidos, cada región del mundo tiene un punto donde concuerdan, ¿verdad? Que ahí es donde es como un portal, ¿verdad? Un lugar de adoración donde se puede conectar una cosa con otra. Usted quizá ha estudiado igual de los obeliscos alrededor del mundo, las pirámides, ¿no? Como las culturas antiguas, sobre todo las hispanas, hablaban de una serpiente antigua o china. Es una cultura que tiene una serpiente, un dragón propiamente. Entonces es algo que no abarca solamente un punto específico en el mapa como estamos leyendo, sino quiero que vea conmigo lo que nos revela la Escritura. Allá en Isaías 14, tradicionalmente, se le atribuye este pasaje, aunque es el rey de Babilonia, pero se le atribuye por consenso general a Satanás. Isaías 14:12 dice, ¿cómo caíste del cielo,
oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, y vea sus palabras. Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Desde los tiempos del profeta Isaías, vemos, la Biblia nos revela que había un pensamiento, o nos revela que en algún momento de la historia hubo un pensamiento, en este caso le digo del rey de Babilonia es el contexto, pero que dice, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Ahora que esta es la tercera iglesia que estamos estudiando, le pregunto, ¿se acuerda cuál es el misterio de las 7 estrellas en la diestra de Jesús? ¿Qué le dijo que eran? Dice, son los 7 ángeles, ¿verdad? Los 7 mensajeros, las 7 potestades, de algún modo encargadas de cubrir a la iglesia. Entonces vea cómo aquí el deseo de Satanás, alguna cosa que no sabemos en el punto A, ahí se nos perdió un eslabón, pero dice, junto a las estrellas de Dios, en medio de los pastores, en medio de los ángeles. Así dice Apocalipsis, el misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano son los 7 ángeles. Los candeleros son las 7 iglesias, las 7 estrellas son los 7 ángeles. Y dice ahí, en medio, junto a ellos, levantaré mi trono. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Al final el deseo, el propósito de establecer un trono, como nos revela Isaías 14, dice es ser semejante al Altísimo. Ser semejante al Altísimo. Claro que ahí lo que Oseas 1:17 nos dice cuando vemos que uno de los nombres de Dios es el Elión, ¿verdad? El Dios Altísimo. Al profeta Oseas Dios le dice, 11:7, entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Y eso fue desde aquellos tiempos, imagínense hoy. Ya no es tan fácil, de acuerdo a la dureza de la vida que hemos llevado, como están los tiempos. Nadie quiere ver a alguien de aquí, de los semejantes, como superior. Pero Dios al profeta Oseas le está diciendo, me dicen el Elión, me dicen el Altísimo, pero absolutamente ninguno me quiere enaltecer. Ya no hay quien le quiera dar la gloria a Dios. O sea que bueno, pues si quieren es lo que puedo. Si quieren, como si le hicieran un favor a la iglesia cuando alguien sirve. Pero Dios dice, si me dice Altísimo, en tu corazón debe estar enaltecerme. Eso lo dice Dios de él, que es el Altísimo. Isaías 14 que nos dice que su deseo de este rey era ser semejante al Altísimo, es que quería ese enaltecimiento. Le he comentado que por ahí un meme dice que cuando abres la Biblia a Satanás le duele la cabeza y cuando oras ya siente dolor, pero no. Así como cuando vemos que tienta frontalmente a Jesús en el desierto, ¿se acuerda lo que le dice? Dice, todo esto te daré si postrado me adorares, si postrado me enalteces. Lo que está en el corazón del enemigo, aunque no hace mucha campaña tan activa como otras religiones, es ese enaltecimiento, es lo que él quería. Y entonces él se coloca en medio de los pastores de las iglesias del último tiempo, se coloca ahí y dice y pone su trono. Ahorita vamos a ver cómo opera, ¿no? Pone su trono. Luego fíjese Hechos 7:48, cuando se está desarrollando la primera iglesia, declara y dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, entonces ahí están anunciando el evangelio, Esteban, pero dice, el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Qué más le revela del corazón del enemigo al poner su trono en medio de los 7 ángeles de Dios, en medio de las estrellas de Dios, dice ahí? Dice, no habitar en templos hechos de mano. Por eso le digo, no se está refiriendo a un lugar físico, ¿no? El trono de Satanás, vamos a ir a buscarlo allá en Turquía, búsquelo si quiere. Pero su propósito, dice, es estar en medio de pastores, de los líderes, y es estar donde ya no sea necesario un templo, un lugar de adoración, como Jesús le dijo a la samaritana, de cierto te digo que viene la hora cuando ni en este monte ni en este lugar adoraréis al Padre, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Se da cuenta la magnitud de la visión satánica, ¿no? Lo que él quería implementar. Y luego, fíjese que hay gente, o sea, hay una serie en Prime, en Amazon Prime, ¿no? Se llama Has Been, así como si usted oyera en inglés, ha sido, pero ahí es con Z, Has Been. Y entonces dice, no, es que lo que está planteando esa serie, o sea, maneja que es la hija del diablo, es una caricatura. Dice que
este personaje Lucifer tenía muy buenas ideas, pero Dios, como era egoísta, no quiso hacerle caso. El punto es que así dice aquí, seré semejante al Altísimo, pero luego viene Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, Lucas 6:35, y vea lo que él dice: amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Entonces vea que Jesús viene y dice, sí, tú puedes ser semejante al Altísimo, pero no en el punto de que tengas tu trono aparte o en medio de los ángeles, sino de que ames a los enemigos y de que no pagues mal por el bien o no pagues mal por mal. ¿Se da cuenta? Entonces es algo que el enemigo no quería hacer, ¿no? O sea, yo quiero gobernar, yo quiero mi trono, yo quiero ser adorado no en un templo, sino pues igual, así como dice la Biblia que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Se imagina lo que estamos hablando? Quería eso. Pero entonces viene Jesús y dice, no, no, no. A través del amor, a través del servicio, a través de la humildad, porque Isaías también dice, ¿verdad? Así dijo el alto, el altísimo, el sublime, el que habita la eternidad. Ciertamente habito en las alturas, pero también con el humilde, con el quebrantado de espíritu. Entonces el plan de Dios, en lo altísimo, también está con el que está de la gente humana, del género humano, el que está caído, el que está derribado, el que está contristado, contrito y humillado para reconocer su culpa. Y luego más adelante, en su momento, vamos a ver a la iglesia de la Odisea, Apocalipsis 3:21, dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. No está diciendo, le voy a dar un trono, como a las 12, los 24 ancianos, dice que había 24 tronos. Aquí dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Entonces se da cuenta, entonces no es algo que le mencionaba la serie esta Jazmín, así como que y por eso fue exiliado el enemigo y no. Hay una manera de poder llegar al trono, hay una manera de poder ser semejante al Altísimo, pero esa es la manera de Dios. Pero vea que entonces Él dice, no, o sea, tú tienes la capacidad de vencer, vence, y te voy a dar que te sientes conmigo en mi trono, así como yo. A mí me tocó vencer y sentarme con mi Padre en su trono. ¿Vamos bien ahí? Entonces eso es para el punto de que veíamos que le dice a la iglesia de Pérgamo, sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Entonces vamos a ver por qué le quiso decir con eso, ¿eh? O sea, entonces, ¿qué les quiso decir exactamente? Vamos a seguir. Le dice en el verso 13, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y le quise poner aquí el significado de las dos palabras, ¿verdad? Retienes mi nombre, no has negado mi fe. Retener es la palabra krateo, que significa agarrar, retener, echar mano. Me gustó, le subrayé ahí la palabra aferrar. No has negado, si retienes mi nombre, no has negado mi fe. Y fe había que negar, no solamente es negar como tal, como lo conocemos, sino que nos da sinónimos. Entonces, negar es contradecir, desconocer, rechazar, renunciar. Entonces, ¿cuánta gente hoy por la presión cultural que vivimos, ¿verdad? O política también, ya no retiene el nombre de Dios y ha negado no solamente a Dios mismo, sino la fe, ¿verdad? Ha negado la fe, la apostasía. O sea, ha renunciado, ha contradecido. Le digo ahí, usted puede ver un montón de hijos, bueno, se dicen hijos de pastores, sacando videos a favor del ateísmo, del gnosticismo y de tanta cosa. Pero vea cómo entonces Dios a esta iglesia donde estaba el trono de Satanás, le dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe. Entonces vea cómo está implícito que a pesar de la oposición y de los tiempos que nos toque vivir, nosotros tenemos que aferrarnos. ¿Cuál nombre, no? Su nombre es santo, su nombre es misericordioso. Los hemos visto, ¿no? El nombre de Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Rafa. O sea, no es que no sufra uno heridas, pero Él sana. Y hay cosas que toman más tiempo que otras, pero Dios está ahí en medio de nosotros. Y vea cómo Dios le reconoce. Lo positivo a esta iglesia de Pérgamo es que le dice, ¿retienes mi nombre? No has negado, no has contradicho, no has renunciado. Porque lo hemos visto en algún momento, ¿verdad? Un salmo dice, mientras todos los días me preguntan, ¿dónde está tu Dios? No que tu Dios sana, no que tu Dios provee, no que tu Dios es bueno. Y mucha gente, por la realidad que experimenta o que enfrenta, todos enfrentamos la realidad, pero hay gente que en esa realidad termina renunciando a la fe y al nombre de Dios. Ahora, un detalle importante es por qué tiene que mencionar aquí Antipas. O sea, no se menciona nada más de Antipas en la Escritura. Entonces tenemos que ver
¿qué significa Antipas, ¿verdad? Antipas viene de, bueno, es una palabra griega, pero dice es un compuesto de anti y pater, ¿no? Antipater. Entonces con esto quiero aclarar, no estamos diciendo que la Biblia esté a favor del antipatriarcado. No significa eso. No quiere decir alguien que está en contra del padre, no quiere decir eso. Porque le está diciendo que sí dice, le dice Antipas, mi testigo fiel, que fue muerto, que fue martirizado, es lo que está diciendo ahí, fue un mártir, ¿no? Entonces tenemos que ver, fíjese qué interesante, o sea, ciertamente el prefijo anti, o sea, es contrario a en lugar de, pero me dice también el griego que es un contraste, es una recompensa, una sustitución o una correspondencia. O sea, el anti no solamente es opuesto, sino que también puede ser como que corresponde a, ¿no? Corresponde al lado opuesto o lo que está aquí se pone de aquel lado, como cuando hemos estudiado la inspiración, ¿no? Que dice que Dios, dice por su espíritu, escudriña lo profundo del hombre, pero que el espíritu, dice, también escudriña lo profundo de Dios, ¿no? Entonces, le doy ese ejemplo porque es la correspondencia. Entonces, cuando nosotros estamos orando aquí en la tierra, entonces dice el espíritu escudriña lo profundo del hombre. Y eso profundo del hombre, dice, se lo lleva a Dios, al trono de Dios, dice, y ese mismo espíritu escudriña lo profundo de Dios. Y entonces es como recibimos consuelo, ¿no? Que cuando el espíritu lleva nuestra realidad de aquí al trono de Dios cuando estamos orando, también nos vuelve a traer esa realidad de lo que Dios ve allá de, sí, pero dile a mi hijo, dile a mi hija que yo estoy con él, que no está solo, que confíe, que espere, que no se desanime, que no renuncie a la fe. ¿Me estoy explicando? Entonces eso es correspondencia en este nombre de Antipas. Y luego pater, o sea, entonces no solamente es padre, sino patriarca, pero entonces quiere decir que es como, los diccionarios lo traducen como el que se opone a, un opositor, o sea, lo ponen Antipas como el que se opone, pero es el que se opone tomando un papel de padre, el que se opone tomando esa figura paternal. Y entonces le digo, tiene uno que ver lo que nos enseña la Biblia del término, porque entonces así como nos enseña que Dios es nuestro Padre, Juan 8:48 también el Señor Jesús claramente a los fariseos les dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles deseos? Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Se da cuenta? Entonces, no quiere decir que sea alguien que se oponga al Padre, a Dios como Padre, sino alguien que se opone a la paternidad del enemigo, a la paternidad de Satanás, porque le está diciendo Jesús a la gente de su tiempo, ustedes son de vuestro padre el diablo, hijo del diablo, ¿no? Y hoy la gente lo usa para burlarse, hay memes y hay un montón de cosas, ¿no? Remix y demás, pero claramente la Escritura nos dice que entonces el diablo también engendra mentira, engendra malos deseos, dice ahí él es homicida, o sea, él es un matahombres, un matahumanos desde el principio. Eso significa homicida, alguien que mata a su semejante. Y dígame si no, hoy día, desde las que usan pañuelo verde hasta los que desaparecen políticos, como, bueno, no quiero hablar mucho de política, pero los que su primera opción, hoy se ha desatado una ola de violencia donde ante el más mínimo desacuerdo, ¿verdad? Uno se levanta contra el otro y termina quitándole la vida, no solo entre adultos, ahora ya entre adolescentes, entre niños. Es lamentable, es triste, ¿no? ¿Cómo es esto? Pero entonces nos dice la Biblia, eso no viene del Padre de las luces, no viene del Padre del cielo, del Padre de gloria. Eso viene del Padre del diablo. Y entonces es por eso que a Antipas lo reconocen como un testigo fiel, alguien que se viene a oponer a esa paternidad satánica. ¿Sí me estoy explicando? O sea, no le estoy diciendo algo místico, le estoy dando el contexto de lo que le estoy diciendo. Palabras de Jesús, los deseos de vuestro Padre quieres hacer. Él no permanece en la verdad. Y entonces hoy por eso es que hay un montón de cosas y antes era más sencillo, le digo a mi hija el ejemplo de los Doritos, ¿no? Los que crecimos en los 80s, que bueno, nuestra infancia fue en los 80s, 90. Usted iba a la tienda y unos Doritos solo había un sabor. Hoy le pide a su hijo adolescente, oye, me traes unos Doritos, ¿y qué color quieres? ¿No? Rojo, morado, azul, etcétera. Lo mismo pasa con la información, ¿no? Al tener tanto la gente se pierde, o sea, regreso al punto, que la gente ya dice, no, es que no, nadie tiene una verdad absoluta. Cada quien tiene una verdad, cada quien tiene su verdad. No, Cristo es la verdad. Y entonces dice aquí, no permanece en la verdad, no solamente en Cristo, sino aún en la misma evidencia, ¿no? Entonces es por eso de que ahí va a resaltar la palabra ideología, donde ya se desapega de lo que es verdadero, de lo que es comprobable, ¿no? Entonces se da cuenta lo que le tocó enfrentar a Antipas, digo que estaba la biblioteca más grande culturalmente, o sea, entonces se enfrentó a la cultura,
Ahorita vamos a ver a qué doctrina se enfrentó, pero dice, lo terminaron matando. Dice, no has negado mi nombre aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto. ¿Dónde? ¿Dónde estaba el trono de Satanás? Qué interesante, ¿no? Fíjese, Santiago 1.14, le puse la nueva versión internacional, dice todo lo contrario. Dice, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, entonces vea usted, ay, como me acordé de las palabras de un compañero de trabajo en algún momento que decía, ay, yo ya me cansé de ser fiel, como que ya quiero probar otros sabores, ¿no? Decía entonces, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. ¿Qué va a buscar? Va a buscar a las perdidas, ¿verdad? Va a buscar a las perdidas, va a buscar dónde es chicle y pega, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Entonces, ¿se da cuenta? Antipas no es alguien que se opone al Padre, sino es alguien que corresponde al Padre, pero se enfrenta a la paternidad satánica que enfrentamos aquí abajo. Lo que se genera, o se engendra el pecado, engendra la muerte, se engendra la enfermedad, se engendran los malos deseos. ¿Me estoy explicando? Para que usted vea por qué Dios no menciona la Biblia otra, solamente ahí se menciona Antipas una sola vez en la Biblia, pero entonces tenemos que profundizar en el significado, ¿verdad? En la alegoría, para ver por qué lo menciona. O sea, si no me menciona otro pasaje de la Biblia Antipas, ¿por qué aquí lo reconoce? Porque es alguien que se opone contra una paternidad satánica. Vamos a avanzar al 14, dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, dos cosas. Una, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Muy concreto, Doctrina de Balaam, ¿qué enseñaba? Enseñaba a poner tropiezo, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos y enseñaba a cometer fornicación. Los que no conocen la historia recordará que por ahí se canta de Balaam, ¿verdad? Que tenía la burrita. De hecho, creo que esa burrita fue la que dijo, no era arisca, me hicieron ser, me hiciste ser, porque Balaam le pegó cuando no le quiso obedecer una vez. Pero bueno, esa es mi deducción, eso no lo dice la Biblia. Pero bueno, entonces Balaam, recuerda que dice, él de sí mismo sabe cómo dice la Biblia en Números, dice, el profeta caído, pero de ojos abiertos. Recuerda que una palabra en hebreo para profeta es nabí, ¿no? Que es vidente, alguien que ve. De hecho, cuando usted estudia su vida, él así profetizaba, los veía y dice, vio a Israel y le habló esto, vio a Amalek y le habló esto, vio a los eneos y les profetizó esto. O sea, entonces conforme, no es que él se inventaba, pero como que le llegaba el oráculo, la revelación cuando veía algo, ¿verdad? Pero entonces él dice de sí mismo, profeta caído, pero de ojos abiertos. Entonces ya usted puede ir figurando por qué le reclama a la iglesia de Pérgamo y dice, tienes allá los que retienen. Entonces, ¿se acuerda lo que dijimos que es retener? Usar como la fuerza, no negar, ¿verdad? Entonces, tiene que ver con la tolerancia. O sea, que a veces hay cierto tipo de gente que nos catalogan de extremistas, de religiosos, de fanáticos, intolerantes. Pero vea cómo a la iglesia del último tiempo, Dios le dice, a la iglesia anterior le decía, tengo contra ti que toleras. Entonces aquí también le dice, tú retienes, tienes ahí a los que retienen, a los que se aferran a la doctrina de Balaam, a como decir, bueno, sí, puedo estar caído, pero mientras siga viendo a Dios, Dios me sigue hablando, todo está bien, la doctrina de Balaam. Pero que ponía tropiezo, enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos, y ahorita que estamos en la víspera, ¿verdad?, de esta celebración mundial, la gente no logra ver que es una de las celebraciones que operan a nivel mundial, el Halloween. Y entonces siempre le hemos repetido a los niños, o sea, dijo el mismo Señor Jesús, voy a hacer un paréntesis aquí, ¿no? El Señor Jesús dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale de él. Y el contexto dice, esto lo decía porque le criticaron que por qué los discípulos no se lavaban las manos antes de comer. Claro que hoy sabemos que es higiénico, ¿eh? Pero en su tiempo le dijo, no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Y entonces hay gente que puede decir, pues al final es un dulce, ¿no? O sea, ¿qué tiene de malo un dulce? Ustedes que son bien fanáticos y que ven mal en todo, ven demonios, espíritus en todo. No, le hemos comentado a los niños, ¿no? O sea, ¿por qué las marcas en estas fechas siguen haciendo sus mismos dulces, ¿no? La marca que usted quiera, para no mencionar ninguna, porque no nos pagan regalías, la que usted quiera, ¿no? Pero justo en esa temporada le agregan, ¿no?, todo lo que tiene que ver con Halloween, todo lo oscuro. Entonces, claro, o sea, no te daña un dulce, el dulce en sí no es malo. Lo malo es la dedicación, ¿no? Ya cuando le mencionan algo así dedicado para esto, así como que, no, pues no, ya chafió, ¿verdad?
o las festividades que tenemos, ¿verdad? A las divinidades paganas. Obviamente, pues para la gente es honroso, ¿verdad? El hacer una comida, es importante convidarte, pero la Biblia sí nos habla claramente que ahí sí hay un tipo de contaminación, ¿no? Aunque el Señor Jesús enseñó que no contamina lo que entra, pero cuando ya está una dedicación a los ídolos, ahí ya hay un problema. Así como, si esto fue para una fecha específica, para una cosa específica, sabes que ya no puedo, ¿verdad? Entonces era lo que enseñaba Balaam. Pero entonces hay gente a lo que quería llegar, es de que estaba viendo un video, no me recuerdo del personaje, un muchacho cristiano, pero dice, no quiero hablar mal de lo que es. Dice, pero ¿te acuerdas de un personaje cristiano que hoy ya dejaron de cantar sus canciones? Pero que en su momento decía, sí se apellida Romero, que decía, ¿verdad? No, yo a mis hijos los visto sí los disfrazo en Halloween y los llevamos a pedir dulces. Y si no te llama la atención que hoy sus hijos no están, o sea, no se puede decir lo que estamos leyendo de Pérgamo, de que no has negado mi nombre, no has negado la fe. Ya no están. Están al contrario, va en contra de ellos, diciendo es una mentira, es una ilusión, es un invento, ¿se dan cuenta? Interesante, ¿no? Cómo es que una cosa que te permites, al final desemboca en algo que no esperabas, ¿no? Bueno, aquí dice así, es lo que enseñaba Balaam, a cometer fornicación. ¿Cómo fue eso? Recuerde que entonces este profeta, regreso al relato, lo contrata Balac precisamente para maldecir a Israel. Desde aquellos años no les gustaba que, a usted puede leer ahí Números 25, dice, un pueblo numeroso salió de Egipto y se quieren establecer aquí. Es una lucha realmente contra Dios aquella, ¿no? Pero el punto es de que viene Balac y dice, quiero que me los maldigas, ¿no? Y entonces, bueno, dice, no puedo, dice Balaam, no puedo hablar algo que Dios no me hable. Y empieza a ver y dice, no, pues es que están en orden, no hay nada, pero si los quieres, ¿qué es lo que quieres? ¿Que les vaya mal? Ah, bueno, entonces hazlos pecar, para que entonces así Dios haya una separación, para que Dios haga una separación y no los esté cubriendo, no los esté guardando. Y es lo que yo te aconsejo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo fue que lo hicieron? A través de las moabitas, Números 25:1. Se moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo, fíjese. Primero, o sea, no era lo... Empezaron a fornicar, ¿por qué? Porque los invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Se da cuenta cómo a través de una comida? Bien dicen que al hombre lo conquistan por el estómago, ¿eh? Así también, así desde aquellos tiempos, es una idea moabita, mire. Y se fornicaron, ¿cómo? Pues a través de los sacrificios y el pueblo comió. Entonces es por eso que, pues sorry por los que se ofendan, pero vamos a seguir levantándonos en contra de festividades como estas, donde uno se contamina. Pero luego hay mucha gente que no lo ve mal, ¿no? No lo ve mal, dice, ay, son bien exagerados, fanáticos, su discurso de odio, ¿verdad? El término que se ocupa hoy día. Pero para Dios, dice, tiene un impacto. Tiene un impacto. A la iglesia del último tiempo, a Pérgamo, le dice, tienes a esos que retienen la doctrina de Balaam. Y yo le quise poner aquí algo más. Mire, no solamente era la doctrina. Mire, Pedro, el apóstol Pedro en segunda carta, habla del camino de Balaam, habla de la locura del profeta. Y Judas, por su parte, dice el lucro. Entonces vea cómo se da muchas cosas, ¿no? Hay gente que porque por su estudio piensa lo que piensa, ok. Pero hay gente que por dinero, ¿va? Porque le pagaron, porque le patrocinan. Tristemente, muchas iglesias, y no las critico, nosotros también tenemos la no profit, pero iglesias o lugares donde el gobierno les da algún tipo de ayuda, de beneficio a través de la no profit, legalmente, entonces a veces tienen que hacer lo que el gobierno les diga, ¿no? O sea, no me puedes discriminar esto, tienes que aceptar esto. O cuando renta uno en ciertos lugares, ¿verdad? Donde, ¿sabes qué? Pero no me vas a quitar esto de aquí. Nosotros ya hacemos el trunk or treat, ¿verdad? Ahora que es esta temporada y etcétera. Entonces, tristemente a veces, yo no estoy diciendo que esos pastores están mal, se van al infierno, no. O sea, entiendo la situación, me tocaba estar ahí también. Pero la Biblia nos advierte, hablando de Balaam, que cometió 3 errores, ¿no? O sea, su locura, su lucro, su maldad. Su doctrina, ¿verdad? Estábamos leyendo en Apocalipsis. Hay que tener cuidado, porque Dios dice, o sea, lo trae a colación al último tiempo, ¿verdad? Dice, ten cuidado de que no veas algo que empieza bien, o algo que tú no lo ves mal, pero al final te va a terminar alejando de mí, ¿no? Te va a terminar haciendo caer. No solamente era Balaam, mire, vamos a avanzar. Apocalipsis 2:15. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Se acuerda que eran los nicolaitas? El Nicolau, el Nike, los tenis que le gustan a los muchachos, el Nike, vencedor,
y laos de pueblo, ¿no? El que se guía por la democracia, el que tiene gracia delante del pueblo, ese tipo de iglesias, ¿no? Ahora le mencioné ahí o le recuerdo Hechos 6:5 porque yo sé que los diccionarios le van a decir una cosa y tienen sus teorías, pero no hay como ver lo que la escritura nos marca, ¿no? La primera vez que se menciona a Nicolás en la Biblia es Hechos 6:5, cuando están en necesidad de que los apóstoles dicen, no está bien que descuidemos la oración y la palabra por servir las mesas, escojamos 7 varones llenos del Espíritu Santo, como dice aquí, de buen testimonio. Y entonces dice Hechos 6:5, agradó la propuesta de la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y el Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, y Pumba, Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Entonces vea cómo Nicolás, o sea, en Apocalipsis lo mencionan 2 veces, ¿no? Los nicolaitas. Pero en Hechos 6:5 su comienzo fue bueno, lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio. Gálatas 3:3 dice, ¿verdad? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Entonces se da cuenta tanto Balaam, que está caído, pero mientras sigue viendo a Dios y sigue haciendo lo que Dios le llamó, sigue usando su talento, porque entrarían ahí ese grupo de personas que venden su don, ¿verdad? Hablando del lucro de Balaam, que cobran por profecía, que cobran por oración, que viven de aportaciones. O sea, a cambio de, o sea, no es el que hace lo que hace y si recibe, recibe, ¿no? Sino que de antemano está el billuyo, ¿verdad? El dinero. Pero luego también Nicolás, ¿no? Dice, empezó en el espíritu, pero ahora viene Dios y dice, aborrezco a los nicolaitas, a los que se dejan llevar por lo que dice la mayoría. Oye, ¿por qué vamos a hacer esto? Pues es que la mayoría, es que si no se nos van los jóvenes, es que si no, no traemos gente. Oiga, ¿y por qué ahora vamos a hacer esto? ¿Por qué vamos a hacer esta celebración? ¿O por qué ahora apoyamos esto otro? No digo que, o sea, no estoy diciendo, no estoy condenando a los que lo lleguen a hacer, ¿verdad? A veces por la coinonía está bien, pero cuando el punto es, ¿no? Que es por la democracia, o sea, no hacer algo como que el pastor preguntó a Dios, ¿tú cómo ves esto? ¿Puedo hacerlo o no lo puedo hacer? Y ya Dios le dirá, ¿no? O sea, es que esto no. Pero aquí estaba diciendo algo que comenzó bien y terminó mal, los nicolaitas, los que se guían por la democracia. ¿Sí? Vamos a empezar, vamos a continuar, perdón. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Se da cuenta? Entonces, así como se presenta el Señor, ahora viene y le dice, me presento a ti como el que tiene la espada aguda. Ya vimos lo que son los 2 filos, ¿verdad? Que hiere y sana, pero que no te va a exigir algo que yo mismo no cumpla o no pueda cumplir. Entonces dice, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Aquí la palabra clave es pelear contra ellos, ¿no? Porque si lo vemos como la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pues sí, la palabra me va a confrontar, ¿verdad? Podríamos entenderlo así. Pero fíjese que esa palabra pelear, la palabra griega, dice es estar en guerra, ya sea en un solo encuentro o una serie de encuentros, ¿no? Entonces me acuerdo cuando estábamos en el instituto decía un maestro, ¿verdad? Claramente la Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Pero si llegamos a un punto donde si Dios está contra nosotros, decía mi maestro, ¿quién por nosotros? Y tenía la razón, así como dice aquí. Si no te arrepientes, si no cambias tu actitud, si no te vuelves de tu mal camino, si no dejas la doctrina de Balaam, si no dejas la doctrina de los nicolaitas, si te dejas llevar, ¿no? Por la cultura, por la presión cultural, por la presión social de tu entorno. Dice entonces, dice, vendré a ti y pelearé con la espada de mi boca. O sea, mi palabra es la que te va a confrontar, pero que dice ahí va a estar en guerra, pudiera ser en un solo encuentro o una serie, ¿no? Así como cuando uno, creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido un opositor, no un enemigo, un oponente que no es de una vez, sino que cada que nos ve, cada que tiene oportunidad o de repente se muestra amigo pero nos la guarda, quizás, ¿no? De repente nos la aplica donde más nos duele, ¿no? Eso es que Dios pelee contra nosotros, o contra ellos, dice ahí, ¿verdad? Contra ellos con la espada de mi boca. Una espada que es aguda, que penetra hasta partir el alma, la coyuntura, el tuétano, discierne pensamientos e intenciones del corazón. ¿Se da cuenta? Qué cosa tan terrible, ¿verdad? Luego le quiero compartir, vamos a la parte buena, ¿no? A la recompensa. Entonces, acuérdense, hemos visto que aunque le mandan el escrito, el mensaje al ángel, toda la iglesia termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, ¿no? Porque si lo vemos es solo para el ángel, pues se lo dijeron al ángel, al mensajero, al pastor, al líder. No, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Entonces tenemos que poner atención cuando la Biblia
nos marca detalles específicos, ¿verdad? No está diciendo le daré a comer maná. Si usted conoce la historia bíblica, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, va rumbo a la tierra prometida, entonces ese tiempo, el alimento que Dios les dio era maná. Juan capítulo 8, 10 dice, pan de ángeles les dio a comer, ¿verdad? Lo menciona como el pan de ángeles. Recuerda que ese maná dice que era como una escarcha, bueno, era una escarcha que caía, pero que podía ser salado o dulce, ¿no? Si usted ha visto el estudio de lo que es maná. De hecho, maná en el hebreo significa ¿qué es esto? Por eso compusieron maná, 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 maná. Decía mi pastor, maná, maná. Bueno, ¿qué es? Porque podía ser dulce o salado. Entonces, ahora quiero recordarle la historia porque aquí está lo importante, ¿va? Dice ahí que entonces cada mañana tenía que salir el pueblo y tenían que contar, ¿no? Cada padre de familia tenía que contar, a ver, somos 6, lo que se iba a comer porque lo que se quedaba para la tarde se agusanaba, se echaba a perder, se podría. No así en el día sexto, ¿no? Dice que en el día sexto contaban los días, en el día sexto dice vas a recoger doble y ese del día sexto no se agusanaba, no se echaba a perder, ¿sí? Entonces quiero que vea lo que era el maná. Era el sustento que Dios les dio al desierto, pan de ángeles, dice la Escritura, pero es algo que cada día se tenía que buscar, ¿no? Entonces, así como Jesús dijo, o sea, basta cada día su propio mal, ¿no? Si usted está atravesando ahorita un desierto, sepa que Dios no le va a resolver ahorita su deuda de los 800,000 millones que debe, o sea, lo va a llevar día a día, paso a paso, paso a paso. El maná, hijo, el maná. Viene Jesús y basta cada día su propio mal, hijo, no te afanes. O sea, no es que te enconches, ¿eh? Y que te tires, bueno, Dios va a hacer algo, no, no. Haz lo que corresponde a cada día, pero no te afanes más, cada día, el maná. Pero entonces aquí dice, el maná escondido. ¿Qué es el maná escondido? ¿Quién lo escondió o a qué se refiere, verdad? Fíjese, Éxodo 16:32, regresando a la historia, dijo Moisés, ¿verdad? Le dijo a Aarón, eso es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer, o sea, era una medida, era un porcentaje de otra medida, llenad un gomer de él, o sea, del maná, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. ¿Ven? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿No? Por allá Hebreos 9 dice que en el arca del pacto, ya sé que le decía a mi hija, o sea, así como hoy hay gente estudiosa que afirma una cosa, se levanta otro grupo y dice, no, ese pasaje no estaba en el original y ya hay muchos eruditos hoy día, no sé, nunca enseñan su título, pero dice, no, eso no es cierto, no estaba así. Bueno, ahí Hebreos 9:48 dice, ¿verdad? Que en el arca del pacto estaba la vara de Aarón que reverdeció, el maná escondido y las tablas de la ley. Acuérdense que había las tablas de Moisés, las que fueron escritas con el dedo de Dios, y estaban los sefers, ¿no? Los otros libros, todas las leyes sacerdotales y demás, esos estaban a un lado para que sepa, ¿no? Por eso estaban unos afuera, pero las tablas estaban dentro según Hebreos 9, y ya ahí quien diga lo que diga está bien. Pero bueno, entonces, el punto es que dice ahí el maná escondido. Entonces Jesús viene y Juan capítulo 6, 49, ¿verdad? Les dice, vuestros padres comieron el maná y murieron. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Se imagina un pan vivo? Un pan que no muere, un pan que no se acaba, un pan que no se hace hongo, ¿no? Así como puede pensar en su pan favorito, ay, qué gusto que nunca se endureciera, que nunca se enlamara, ¿verdad? Siempre podría estar agarrando ese pan, ¿verdad? Y por eso la gente de todo capítulo 6 hablaba del pan, cuando alimenta a los 5,000 y todo, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces, cuando el Señor está diciendo, les voy a dar del maná escondido, o sea, obviamente es algo literal, que se guardó y se escondió y que el arca, o sea, recuerda que Apocalipsis también dice, abrió el templo y ahí estaba el arca. Entonces el arca, de algún modo, hoy se dice, ¿no?, que la tiene este país, que la tiene este otro. Allá en Apocalipsis Juan dice que la vio allá arriba, ¿no? Escondida, allá estaba. Pero entonces dice ahí que es Cristo mismo, el maná escondido, el pan que no muere. Pero ¿sabe qué? Entonces era algo que, ¿se acuerda lo que le dije? Que tenía que buscar día con día. ¿Usted busca a Cristo día con día? ¿Sale cada mañana y se preocupa si no tiene ese pan? Y luego en el Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Póngale maná. El maná nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cada día su afán. O sea, le digo, usted puede estar en medio de un desierto y está viendo la deuda que tiene o lo que tiene que cubrir a cierto tiempo. Haga lo que tiene que hacer en el día a día. No nos toca así más que atravesar el desierto, no es más que día a día, día a día. No hay otra manera de atravesarlo. No, o sea, no importa que sean 40 años lo que le toque, se va a atravesar día a día, día a día. Pero el punto clave es el maná, ¿verdad? Cristo mismo, Señor, dame esa porción de cada día. Voy a salir a buscarte.
Voy a contar mis días, como dice el Salmo 91, ¿verdad? Hasta que traiga al corazón sabiduría. Voy a contar cuál es el día de reposo. Ya hablamos de lo que es judaizar, ¿verdad? El Señor dice, no digas ser judío y no lo eres una sinagoga de Satanás. No estamos hablando de ese Shabbat como tal, así tal cual, los judaizantes. No, está diciendo Cristo mismo. Cuenta tus días, que traigas al corazón sabiduría. ¿Sí? Pero entonces también participa de él, porque ahí lo está diciendo. Dice, alguno come de este pan, vivirá para siempre, Juan capítulo 6. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y la gente se pregunta, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? Obviamente el que siguió con Jesús entiende que llegó al punto donde establece la mesa del Señor, la cena del Señor, ¿verdad? El pan y el vino, simbólicamente. Y entonces, eso ahorita estamos participando, pero entonces habla también de la glorificación. O sea, que cuando nosotros muramos, tenemos la esperanza de la resurrección y la glorificación, estar con Cristo, amén. Eso es, que les va a dar ese maná escondido. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y entonces ese es el testimonio de que Dios no te dejó ningún día de tu desierto. Que sepan, dice ahí, el pan que yo les di a comer cuando atravesamos el desierto, y que Dios estuvo ahí. No me acuerdo qué profeta dice que Dios, que así como el Padre guía a su Hijo de la mano en el desierto, así fue Dios con Israel, ¿no? De la mano. Por eso ese canto que dice, además, yo tomado de tu mano, este desierto cruzaré. Estoy seguro de mi salvación. Y luego, por último, ya no nos va a dar tiempo de verlo, porque es un tema por sí mismo, pero no solamente es el maná escondido, sino que le dice, le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Jesús mismo dice que él va a tener un nombre nuevo, que solamente el Padre y él conocen, ¿no? Pero aquí, a cada uno nos prometen un nombre nuevo. Yo no sé cuál va a ser mi nombre nuevo allá, pero es para los vencedores. Nada más como referencia, le digo, no nos va a dar tiempo de desarrollarlo, pero vea usted. La Biblia nos habla de gente que le cambiaron el nombre, ¿no? Abraham y Abraham. Por eso es que hombre se escribe con H. ¿Eh? Abraham, o sea, la H se la quitaron a Sarai, que es señora, y se la pusieron a Abraham, padre de multitudes, ¿no? De Sarai a Sara. Ya no será tu nombre Jacob, engañador, usurpador Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. A Gedeón, la gente de su tiempo le puso Jerobaal porque derribó el altar de su padre. ¿Se acuerdan lo que dijimos de Antipas? Ahí de Gedeón es un Antipas. Saulo, ¿no? El que se enseñorea, el que demanda. A Pablo, el humilde, el que sirve. Simón, el que escucha. A Pedro, el que es una roca. Bueno, ahí para que usted tenga una idea. Señor, ¿cuál va a ser mi nombre nuevo? No lo sé. Pero lo que sí tenemos que saber o estar claros esta mañana, ¿verdad? Es lo que veíamos ahí en el verso 13. Pero a pesar de que haya oposición a la paternidad, ¿no? Antipas, aunque haya oposición hacia el, usted lo escucha hoy, ¿no? Muera el patriarcado. ¿Cree que es casualidad? No es nada más un sistema político gubernamental. Al final tiene que ver con el Padre, pero la gente no ve que hay una paternidad satánica también. Entonces, retienes mi nombre y no has negado mi fe, aún en los días de Antipas, mi testigo fiel. Entonces, que conservemos, ¿verdad? A pesar de la presión cultural, a pesar de lo que vivamos, a pesar del desierto que estemos atravesando por la promesa del maná, ¿verdad? Saber que Dios nos va a sustentar día a día. Pero este verso, subráyelo ahí, retienes mi nombre y no has negado mi fe. ¿Usted retiene el nombre? ¿Tiene aún la fuerza para no negar la fe? A otra iglesia más adelante le va a decir, aunque tienes poca fuerza, no has negado mi nombre, no has negado la fe. Aquí no le dice que tenga poca fuerza, pero le dice, te reconozco que a pesar de que estés en un sistema que está en contra, en nuestra cultura del patriarcado, ¿eh? En el sistema espiritual de Dios como Padre, no has negado mi fe, no has negado mi nombre. Que se le quede eso esta mañana del mensaje a Pérgamo. No has negado mi fe, no has negado mi nombre. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en este día, Dios, por la vida y tu misericordia, Señor. Gracias por la oportunidad de meditar en tu palabra, Señor, porque entendemos que este mensaje a las 7 iglesias representan el mensaje a las iglesias del último tiempo. Representan también, Señor, como tú lo has dicho, que Satanás opera desde dentro acusando y el diablo opera, son el mismo, pero opera desde fuera para dividir, para causar división, Señor. Ayúdanos a poder vivir como le dijiste a esta iglesia de Pérgamo, a retener tu nombre, a no negar la fe, a desechar toda doctrina de Balaam, a desechar toda doctrina de los nicolaitas, Señor,
y poder permanecer en ti, Señor. Poder permanecer en ti a pesar de la batalla cultural que aún como iglesia tenemos que enfrentar y que es una línea bien delgada. Señor, que la gente hoy se levanta fácilmente contra otros. Permítenos permanecer en ti, Señor. Ser fieles como le dijiste a la iglesia de Esmirna hasta la muerte para recibir la corona de la vida, pero también que podamos, Señor, anhelar participar de ese maná escondido, ese pan que sustenta en medio del desierto, en medio de las pruebas, en medio de los procesos. Ese pan que representa a Cristo mismo, que no muere, sino que tiene vida eterna, que podamos proyectarnos de esa manera, Señor. Te rogamos, Dios, tu bendición, tu fortaleza para cada hermano, hermana, Señor, la situación que esté atravesando en este tiempo, la pueda atravesar y ser vencedor para poder estar contigo, Señor, contigo siempre. Dale la victoria, dale una respuesta favorable conforme a tu misericordia, cual fuere la situación que esté enfrentando cada uno de tus hijos, tus hijas, Señor. Te lo pedimos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Nos despedimos. Bendiciones, bendiciones.